ahora tenemos que ponerla, porque no van a dar valores iguales. Entonces, vamos a tratar el espesor de la capa límite laminar. Nosotros sabemos que en régimen laminar, tau 0 se puede expresar con la relación de Newton de la viscosidad, o sea, tau 0 igual a mu por du a di, donde i vale 0, es decir, en el borde inferior, o sea, en contacto con la placa. Como nosotros hemos designado a u sobre b como una función de delta sobre i, de i sobre delta, es decir, una función de z, y de u a de i es igual a b sobre delta, f' de z, siendo f' de z en 0, f' un valor constante, tendríamos que poner que f' de z es, por ejemplo, b mil u. Si eso es así, de u a de i se va a transformar en b infinito sobre delta por b. Y tau 0 va a ser mu por b infinito por delta sobre delta por b. Realmente, la expresión de tau 0 podríamos igualarla con la que teníamos anteriormente, que decía que tau 0 era ρ por b cuadrado derivada de delta respecto de x, y eso nos tiene que dar en función las dos fórmulas tienen que ser el mismo tau 0, de manera que me queda que delta por la derivada de delta respecto de x es igual a 2 nu sobre b infinito por b sobre a por x más una cierta constante c. Para que nosotros podemos considerar que para x igual a 0, la capa límite tiene espesor nulo, es decir, delta igual a 0, porque es el borde de ataque, nace de ahí, y entonces de esa manera la constante c debe ser nula. Si delta es igual a 0 para x igual a 0, c es igual a 0. Y nos quedaría que delta sería la raíz de 2b sobre a por la raíz de nu por x sobre b infinito. Si nosotros llamamos ahora a la raíz de 2b por a, que son valores constantes, numéricos, obviamente sin dimensión, k, un valor k, que es una constante adimensional, y definimos como número de Reynolds al que se conforma con la distancia x, no como en el caso de la tubería que teníamos la velocidad por el diámetro sobre nu, acá vamos a tomar por la longitud representativa a x, sería, por eso le llamamos número de Reynolds en x, es igual a b infinito por x sobre nu. Entonces nos va a quedar que delta sobre x es k por la raíz de nu sobre b por x. Y vemos con sorpresa que lo que tenemos abajo es la inversa del número de Reynolds. Entonces, si nosotros ahora invertimos dentro de la raíz, nos va a quedar que delta sobre x es k sobre la raíz cuadrada del número de Reynolds. Eso indica que la capa límite laminar se desarrollará según una parábola, porque fíjense que x sale al cuadrado y nos va a quedar, si nosotros ponemos delta en función de x directamente, y eso nos dará una parábola a partir del borde de ataque de la placa, y el espesor relativo delta sobre x va a disminuir cuando el número de Reynolds aumenta. Son las dos conclusiones que sacamos de la fórmula delta sobre x igual a k sobre la raíz del número de Reynolds. Bueno, ¿cómo podría ser f de z la repartición de velocidades? Y en una primera aproximación, como es una capa límite laminar, nosotros les podríamos dar una forma parabólica. Sabemos que en régimen laminar la distribución de velocidades en general es parabólica.
Y bueno, podríamos aplicar la fórmula 2z menos z cuadrado, por ejemplo. Y de allí se podrían extraer los valores de A y de B y resultaría una constante K igual a 5,47. Es interesante que para el caso de régimen laminar existe una demostración teórica que mejor ni intentemos, por lo menos no es mi intención que ustedes la aprendan, ni siquiera que la lean, que hizo Blasius en 1907 y le dio una solución exacta de la repartición de velocidades. Por supuesto, aplicando una matemática un poco más relevante que la que nosotros hemos usado acá. Y a partir de ese valor, de esa teoría de Blasius, se obtiene un valor exacto del coeficiente K, que es efectivamente 4,92. Fíjense que poniendo un valor así nomás, muy esquemático como el de la repartición de U sobre B igual a 2z menos z cuadrado, no queda tan lejano el valor de 5,47 al valor teórico que es 4,92. Como es muy próximo a 5, se reemplaza habitualmente por este valor entero. Es decir, que ustedes van a ver que en general, cuando uno aplica la dimensión de la capa límite, uno va a utilizar la fórmula delta sobre x igual a 5 sobre la raíz del número de Reynolds. Bueno, a partir de esta expresión, si yo puedo obtener, conocido delta y aplicando las fórmulas después que hemos visto al principio de la clase, que delta sobre x va a resultar 1,70 delta asterisco sobre x, que es el espesor de desplazamiento, va a resultar 1,73 sobre la raíz del número de Reynolds, y tita asterisco sobre x, que es el espesor de cantidad de movimiento, es igual a 0,664 sobre la raíz del número de Reynolds. Recuerden que en el caso de delta asterisco podríamos calcular cuánto hay que correr el borde para que el gasto que escurra sea el mismo que el real y simulado con una velocidad constante de infinito. Y lo mismo en el caso de tita asterisco, conocido tita asterisco, su valor es cuánto tengo que correr yo el borde hacia el interior del fluido para disminuir la altura y con eso calcular un flujo de velocidad constante que tenga la misma cantidad de movimiento que el flujo real. Bueno, ¿para qué queremos saber finalmente desde el punto de vista tecnológico el valor de delta? Y para calcular la tensión de corte contra la pared. Eso es evidente. Es decir, nuestro destino es conocer tau cero, por razones de ingeniería. Entonces, yo quiero conocer la tensión de corte que se produce por este fenómeno y eso viene dado por mu por b sobre delta por b larga, que es la constante esa que nosotros habíamos colocado durante la demostración anterior. O sea que es u por b sobre b infinito sobre, perdón, mu por b por b infinito sobre 5x, todo multiplicado por el número de Reynolds en x. Haciendo una serie de multiplicación y división sencilla, nos va a quedar que tau cero va a ser proporcional a 1/2 de ρ por b cuadrado. Y lo demás será una constante que se denomina C sub f, coeficiente de frotamiento, que es un valor adimensional y que tendrá en cuenta ciertas características de la placa, si es una placa lisa, si es esto o lo otro. De modo que el valor C sub f
es lo que se denomina el coeficiente de frotamiento o el coeficiente de roce. En régimen laminar, y de acuerdo con la teoría de Blasius, C sub f da 0,664 sobre la raíz del número de Reynolds. Esto es interesante, se puede observar que es igual a θ asterisco sobre x. De manera que nosotros podríamos calcular la tensión de corte con esta expresión y multiplicado lógicamente por un medio de ρ por b cuadrado, ¿no? O sea, este sería el valor del coeficiente. La fuerza de roce que se ejerce sobre una placa total de longitud L por unidad de ancho siempre perpendicular a la pantalla va a ser la integral entre 0 y L de tau 0 por dx. O sea, la integral de esta tensión de corte en la longitud total. Y ese resultado se puede apreciar en la integral que resulta, ¿no es cierto? Eso va a ser igual a un medio de ρ b cuadrado por 0,664 sobre la raíz de nu sobre b por 2 raíz de L. Entonces, la fuerza total que se ejerce sobre la placa será igual a un medio de ρ b cuadrado por 1,328 sobre la raíz de b infinito por L sobre nu y por la longitud de la placa. Luego, si analizamos qué era lo que llamábamos C sub x, nos va a quedar que F va a ser igual a C sub x por L por un medio de ρ por b cuadrado, siendo C sub x el coeficiente de arrastre de la placa, mientras que antes el C sub f estaba para cada sección en particular, mientras que ahora estamos tomando el de la totalidad de la placa, para la fuerza total sobre la placa, fuerza de corte. Bueno, ese coeficiente, que acá le hemos dejado el C sub x para como está en los apuntes, habitualmente está designado como C sub d en la bibliografía, y d viene de drag por la expresión en inglés de arrastre. En capa límite laminar, C sub x o C sub d, como le querramos llamar, vale 1,328 sobre la raíz del número de Reynolds en L. Es decir, número de Reynolds en L significa V infinito por L sobre nu. Y acá decimos que es interesante constatar que C sub x es igual al doble del valor C sub f calculado para x igual a L. Es decir, que el roce medio ejercido sobre toda la placa es igual al doble del calculado para la extremidad aguas abajo de la misma. La teoría de Blasius, que es la que básicamente hemos aplicado, aunque en vez de 4,90 y algo le pusimos 5 a la relación de delta sobre x en función del número de Reynolds, está bien verificada experimentalmente, dicen los expertos, hasta números de Reynolds de 10 a la sexta, o sea, del orden de 1.000.000. Con lo cual se cubre un amplio campo de las experiencias. Pasemos ahora a un tema que es mucho más sencillo, que es el del espesor de la capa límite turbulenta. ¿Y por qué es más sencillo? Simplemente porque no hay forma de llegar a una expresión teórica. Y lo que vamos a hacer es resultado
de investigaciones experimentales. La expresión, nosotros que tomamos por la aplicación de la ecuación de cantidad de movimiento, dijimos que era válida tanto para régimen laminar como para régimen turbulento. Esa que era tau 0 igual a ρ b cuadrado por A por derivada de delta respecto de X. Y acá también la podríamos expresar como C sub F por un medio de ρ b cuadrado, porque llegamos al final de que esa era la fórmula equivalente para cualquiera de los casos, laminar o turbulento. El coeficiente de roce es adimensional, como ya sabíamos, pero en este caso es experimental y depende solo del número de Reynolds. En general uno podría decir que C sub F es A mayúscula sobre un número de Reynolds a una potencia n desconocida, tanto el valor de A como el valor de n, pero sí sabemos que n es menor que 1. Para una placa lisa, con ángulo de incidencia nulo, y para números de Reynolds mayores a 10 a la séptima, se propusieron valores como los de Prandtl o los de Schulz-Grunov. Nosotros aplicamos el número de Prandtl, un coeficiente que es 0,0592 sobre la raíz del número de Reynolds a la 1/5. La otra expresión es logarítmica, se podría usar y no da una diferencia sustantiva. De todas maneras, siguiendo la expresión de Prandtl, es más fácil porque uno puede llegar al espesor delta de la capa límite rápidamente y con un cálculo muy sencillo. Diría delta sobre X sería 0,377 sobre el número de Reynolds a la 1/5. Y a igualdad de número de Reynolds, la tensión tangencial sobre una placa plana resulta mayor en la capa límite turbulenta que en la capa límite laminar. La fuerza de roce, ahora para la totalidad de la placa, en el caso de una capa límite turbulenta, nos da un valor de F igual a C sub X por L por ρ b cuadrado sobre 2, igual que en el caso anterior, pero el valor de C sub X es 0,074 sobre el número de Reynolds a la 1/5.